Bueno, el segundo y último video de la clase de hoy vamos a estudiar las leyes de la termodinámica. Vamos a ver tres solamente. Voy a irme un poco más rápido. La ley cero es la ley que se refiere al equilibrio térmico. ¿Eso qué quiere decir? Recordando lo que dijimos respecto al calor, dijimos que si tienes dos objetos que están en contacto y que tienen temperaturas diferentes, entonces va a haber una transferencia de energía que le llamamos calor. Bueno, resulta que después de un tiempo, la energía que se transfiere del cuerpo uno al cuerpo 2 va a llegar a un equilibrio. ¿Por qué? Porque conforme se le transfiere calor al cuerpo 2, la temperatura 2 va aumentando y la temperatura 1 va disminuyendo. Entonces llega un momento en que las dos temperaturas son iguales, temperatura T tendrían los dos objetos la misma temperatura T, por lo tanto el flujo de calor se hizo cero. Entonces, en este punto es al que le llamamos equilibrio térmico. Y podríamos decirlo entonces de la siguiente manera. El intercambio total de calor entre dos cuerpos es cero. Esto implica que las temperaturas de ambos cuerpos son iguales. T1 es igual a T2, igual a una cierta temperatura que se llama temperatura de equilibrio. Eso es lo único que tenemos que saber de la ley de cero o del equilibrio térmico. Después, vamos a ver ahora la primera ley. La primera ley no es otra cosa que la siguiente fórmula. Lo voy a presentar lo más sencillo posible. Primera ley. Voy a ayudarme de algunas imágenes que tengo acá. Entonces, la primera ley me dice lo siguiente. Aquí está. La primera ley. Lo único o lo más importante que tenemos que saber de la primera ley es que la primera ley se refiere a esta fórmula. Delta Q es igual a delta U más delta W. ¿Qué es cada una de estas cosas? Delta Q lo vamos a entender como el calor suministrado a un sistema. La primera ley, a diferencia de la ley cero habla de dos cuerpos en contacto. La primera ley habla de un sistema, que puede ser un cuerpo o un conjunto de cuerpos que lo interpretamos como uno solo. Entonces, en un sistema se va a cumplir lo siguiente. El calor que se suministra al sistema es igual al incremento de una cantidad que se llama energía interna del sistema, más el trabajo realizado por el sistema. Hay que tener algo claro. Si el calor suministrado al sistema es positivo, más bien, para que el calor se considere como una energía suministrada al sistema, debe ser una cantidad positiva. Si por alguna razón nos dan que el calor debe ser una cantidad negativa, entonces significa que el calor no es suministrado al sistema, sino que es despedido por el sistema. O sea, el sistema lo eliminó este calor. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con los signos en esta primera ley. Lo mismo pasa con el incremento de la energía del sistema. Normalmente esta cantidad pues es positiva porque se trata de un incremento, pero si nos diera un delta U negativo, significa entonces que no es incremento, sino que la energía interna disminuyó. ¿Ok? Esto nuevamente significa que el sistema no recibió energía, sino que cedió energía. Por último, la delta W es el trabajo realizado por el sistema. Si tú tuvieras delta W negativo, entonces significa trabajo realizado sobre el sistema y no por el sistema. Sobre el sistema. ¿Ok? Bueno, voy a hacer énfasis también en lo siguiente. Aquí está. Hay veces en las que esta ley se reduce
dependiendo del tipo de proceso que se esté llevando a cabo. Vamos a ver los siguientes casos. Aquí. Eso también es importante que ustedes lo sepan y consiste en diferentes procesos en los cuales se simplifica esta fórmula. Los primeros procesos que tienen que conocer son los que se llaman procesos adiabáticos. Un proceso adiabático es un proceso en el cual el sistema no recibe ni cede calor. Por lo tanto, la Q en este caso sería 0. ¿Ok? Proceso adiabático se caracteriza porque el calor recibido y cedido es 0. Por lo tanto, de esta fórmula, si el calor es 0, pues entonces te queda que delta U más delta W es 0. Por lo tanto, puedes despejar delta W y te queda que delta W es menos delta U. Lo voy a escribir acá. Si delta Q es 0, entonces delta U más delta W es 0. Y si tú despejas delta W de esta ecuación, te queda entonces que delta W es menos delta U que pasa restando al lado derecho. ¿Ok? Que es esta forma. Es el primer proceso. A ese proceso le llamamos adiabático. Muchas veces los ejercicios van a decir, considera un proceso adiabático, calcula el trabajo realizado por el sistema, por ejemplo. Segundo proceso, proceso isocórico. Isocórico significa que el volumen es constante. Volumen constante y como consecuencia, cuando el volumen es constante, el trabajo realizado sobre el sistema o el trabajo que realiza el sistema es 0. ¿Por qué? Porque normalmente el trabajo que realiza el sistema se calcula como la presión por un cambio de volumen. Entonces, si el cambio de volumen es 0, pues resulta que el trabajo también es 0. ¿Ok? Si el trabajo es 0 de la primera ley de la termodinámica, obtenemos directamente que delta Q es lo mismo que delta U. Es decir, el calor que se le da al sistema se ocupa íntegramente para aumentar la energía interna del sistema. ¿Okay? Energía interna no es otra cosa, ustedes lo pueden entender como la energía mecánica de las moléculas del sistema. Finalmente, proceso isobárico es cuando la presión permanece constante. Proceso isotérmico, como su nombre lo dice, es cuando la temperatura permanece constante. De hecho, aquí está mal escrito, porque si la temperatura es constante, entonces el delta T sería 0. ¿Okay? Y si el delta T es 0, lo que uno entiende es que el cambio de energía interna del sistema también fue 0, y por lo tanto, de la primera ley de la termodinámica, me queda entonces que el calor se convierte en trabajo. Bueno, un ejemplo para que quede completamente claros estos conceptos sería el siguiente. Aquí está, ejemplo 1. Dice, ¿cuál es el incremento de la energía interna de un sistema si se le suministran 800 calorías de calor y se le aplica un trabajo de 500 joules? Pues primero, reconoce qué datos te dan. 800 calorías de calor. Entonces te da un delta Q, nada más que hay que tener cuidado de si es calor suministrado al sistema o cedido por el sistema. Entonces aquí dice su incremento de energía interna, se le suministran 800 calorías de calor, por lo tanto sí corresponde a delta Q. Entonces delta Q en este caso es 800 calorías. Si el enunciado hubiera dicho que el sistema cede 800 calorías, entonces aquí tendría yo que haber puesto que delta Q es menos 800 calorías. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí dice que hay un trabajo de 500 joules, pero ese trabajo ¿qué? ¿Se realiza sobre el sistema o el sistema realiza el trabajo? Aquí dice, se le aplica un trabajo de 500 joules. Entonces, ¿qué significa? Como delta U es el trabajo realizado por el sistema,
Si tienes un trabajo que se aplica sobre el sistema y no por el sistema, entonces tendríamos que escribir un signo menos al trabajo para que corresponda con la notación, con la regla de los signos que estamos diciendo acá. Si el trabajo es negativo, significa que el trabajo se realizó sobre el sistema. Por lo tanto, aquí dice que si el sistema se le aplica un trabajo de 500 joules, entonces yo tengo que poner aquí menos 500 joules. ¿Ok? Entonces, ojo con este signo. ¿Qué es lo que me pide entonces? Incremento de energía interna, o sea, delta U. Primero, lo primero que tengo que hacer es que las unidades deben corresponder. No puedo mezclar calorías con joules. Entonces, lo que voy a hacer es pasar este de 800 calorías a joules. Nosotros sabemos del video anterior que una caloría es 4.2 joules. Entonces, lo que voy a hacer es 4.2 joules entre una caloría para que se cancele caloría con caloría y me queda 4.2 por 8, que sería 3.360 joules. Muy bien, ya que tienes ahora sí los datos con las mismas unidades, utiliza la primera ley de la termodinámica, que es esta fórmula, para despejar lo que quieres. Lo que quieres es delta U, por lo tanto delta U quedaría, esto lo pasas restando a la izquierda y queda delta U es delta Q menos delta W. Lo voy a escribir. Como tú quieres esto, esto lo paso restando y me queda delta Q menos delta W es igual a delta U. Por lo tanto, delta U es delta Q menos delta W. Y es aquí donde es relevante el tener los signos correctos, porque si no, esta resta te va a dar un número completamente incorrecto. Entonces, en este caso, el cambio, el aumento en la energía interna del sistema sería delta Q, que fue 3.360 joules, menos delta W, que corresponde a menos 500 joules. Entonces, cuidado aquí con los signos. Entonces sería, este menos viene de la fórmula, pero este menos que estoy poniendo viene de que son menos 500 joules. Al final de cuentas, menos y menos se vuelve más. Entonces te queda que el incremento de la energía interna fue la suma de estos dos números, que corresponde a 38.600. A ver, aquí digo 3.860, perdón, joules. Listo. Ya para terminar este video, vamos a abordar la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica me dice lo siguiente. Voy a escribir un poquito porque dice una especie de enunciado. Dice que es imposible construir una máquina térmica. Una máquina térmica, ¿qué es eso? O sea, una máquina o un sistema que transforme energía en calor y que le pueda realizar un trabajo. Eso es una máquina térmica. Que en efecto, que en fines prácticos, una máquina térmica es prácticamente cualquier sistema físico. Puede ser incluso un cuerpo humano, puede ser un agua en un recipiente, puede ser un gas dentro de una jeringa, por ejemplo, etc. Es imposible construir una máquina térmica que transforme en su totalidad calor en energía, es decir, que todo el calor que recibe, todo, absolutamente todo, lo transforme en energía. O viceversa, la energía que tiene, toda la elimine en forma de calor. ¿Ok?
Junto con este enunciado se define una cantidad que se llama eficiencia, que me permite saber qué tanta energía aprovecha una máquina. La eficiencia es el porcentaje de energía que una máquina aprovecha. Por lo tanto, se va a definir con las siguientes fórmulas. Aquí está. La eficiencia le damos el símbolo E y no es otra cosa que un cociente, o sea, una división, donde arriba siempre pones el trabajo o la energía que entra al sistema y abajo pones la energía, arriba pones la energía que sale del sistema, o sea, la energía que te puede dar el sistema, y abajo pones la energía que tú le das al sistema, o sea, la energía suministrada al sistema. ¿Okay? Hay varias fórmulas. Por ejemplo, la primera, que es el trabajo mecánico, obviamente realizado por la máquina, entre el calor suministrado a la máquina. Aquí está todo en términos de calor y aquí está todo en términos de temperatura. Estas restas de arriba representan lo mismo. Están relacionadas con el trabajo que sale del sistema y lo de abajo con el trabajo o la energía que entra al sistema. Como por el principio de conservación de energía, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y muchas veces en la realidad se pierde. Entonces estas divisiones, como tienes, lo voy a poner aquí, E es la energía que entra, que sale, perdón, la energía que sale entre la energía que entra al sistema. En la realidad, siempre una máquina te va a dar menos de lo que tú le das. ¿Por qué? Porque se pierde energía en el proceso. Entonces, la energía que sale es menor a la que entra. Por lo tanto, el número de arriba es menor que el número de abajo. Por lo tanto, esta división siempre es menor que 1. Y cuando lo conviertes a porcentaje, siempre vas a obtener un porcentaje menor que 100%. Para terminar, un pequeño ejemplo. Para calcular la eficiencia de una cierta máquina, que dice lo siguiente. ¿Cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministran 6.000 calorías para obtener 12.600 joules de calor de salida? Bueno, entonces aquí primero, ¿cuáles son los datos que me da el enunciado? Me dice que el calor que se le suministra, que voy a llamarle Q1, son 6.000 calorías. El trabajo de salida, que voy a llamarle Q2, o calor obtenido, sería lo que menciona aquí, 12.600 joules. Y en este caso, en lugar de pasar esta cantidad a joules, voy a pasar esto a calorías de la siguiente forma. Nosotros sabemos que una caloría son 4.2 joules. Por lo tanto, lo que hago es dividir entre 4.2 y esto me da 3.000 calorías. Entonces, ¿cuál es la eficiencia? La eficiencia, por la fórmula que involucra simplemente los calores, es calor suministrado menos calor obtenido entre calor suministrado. Entonces quedaría Q1 menos Q2 entre Q1 y entonces queda 6.000 menos 3.000 calorías entre 6.000 calorías. Te queda 3.000 entre 6.000, o sea 0.5, lo que significa que la eficiencia es de 50%. Es decir, la máquina térmica de la que habla este ejemplo solo aprovecha el 50% de la energía que recibe, lo cual es bastante normal. De hecho, en la realidad normalmente se obtienen números mucho más bajos. Bueno, con esto termino la clase de hoy. Fueron 2 videos, espero que los vean completos y como les dije, pues tomen nota para que los aprovechen. Nuevamente, no creo que les deje ejercicios, pero vayan buscando en la guía que tienen ejercicios que contengan estos temas y cualquier duda me la mandan por Facebook o por este medio. Saludos.